el impacto es el mundo del cambio o el universo de los cambios? Para mí, impacto tiene que ser parte de la cultura organizacional de una empresa. ¿Cuál debería ser el rol de las empresas que le apostamos a energías renovables en ese cumplimiento de esa sobredemanda? Tenemos que pensar en tener un discurso fuerte de eficiencia energética. ¿De dónde vienen los recursos que nosotros usamos para generar nuestra actividad productiva? Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Calidad sin filtros, un espacio donde hablamos de calidad con cero tecnicismos. Estamos en un momento en que la sostenibilidad está dejando de ser un área aparte o una lista de chequeo para convertirse en estrategia y en impacto. Hoy tenemos dos invitadas para hablar sobre impacto, sobre sostenibilidad, que han liderado el cambio, han pasado del discurso al hecho. Están conmigo Mónica Ávila y Melissa Mendoza. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Me gustaría mucho que se presentaran con las personas que nos escuchan y nos ven. Mónica, por favor. Hola, mil gracias, Steffi, Mel, feliz de estar acá con ustedes. Gracias por esta invitación. Soy Mónica Ávila Forero, soy una renovadora de negocios y liderazgos, una apasionada y obsesionada por el impacto, el bienestar y el liderazgo, y estoy absolutamente segura del poder transformacional que tienen las personas y las empresas para cambiar el mundo. Meli, ¿qué hay sobre ti? Soy ingeniera ambiental, trabajo para el área ambiental e impacto de Sun Company. Muy agradecida por este espacio, con las expectativas muy altas, porque me parece genial poder hablar, poder generar conversación en torno a la sostenibilidad y el impacto. Esperemos que sea un espacio para construir conocimientos. Bueno, entremos un poco más en materia. Cuando ustedes hablan de impacto, pero no de impacto como sostenibilidad, sino de impacto en un universo mucho más general, ¿cómo lo podrían definir desde sus palabras? Bueno, para empezar y romper el hielo, entonces, para mí el impacto es que es un universo entero, ¿no, Moni? El impacto puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo, puede ser previsto o no previsto, pero en realidad son todos los cambios que se dan tras una operación, tras una empresa, tras una actividad, y son cambios que se generan en la sociedad, en el ambiente, en los colaboradores internos, en la política, pues en realidad en cualquier aspecto. Digo yo, y como para resumirlo en palabras, el impacto es el mundo del cambio o el universo de los cambios. Moni, para ti, impacto. Bueno, el impacto podemos llegar a simplemente decir el impacto que puede ser un choque, no es algo que entra en contacto con otra cosa, pero el impacto al final es el resultado de unas decisiones, de unas acciones, y que ahí vemos un impacto que es generado. Hay una definición que me gusta mucho del Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, fue alrededor del 2008, donde justamente ellos hablan que el impacto es esa consecuencia y ese resultado de las decisiones y de las actividades de las empresas en sus actividades productivas y en su cadena de valor. Ahí me gusta mucho agregar el tema que cuando hablamos de empresas no es un alma alienígena por ahí extraña, sino realmente son personas. Una empresa es un grupo de personas que se unieron para entregar un producto o servicio a otras. Entonces son esas personas que juntas como un colectivo que crean una empresa desde sus decisiones y desde su forma de actuar están creando un impacto, no solamente en las otras personas, sino en nuestro planeta también. Las dos han tocado un concepto fundamental y es impacto desde las empresas. ¿Cómo está cambiando la conversación hoy? ¿Cómo estamos hablando hoy de impacto? De que ya no deberíamos estar hablando en temas de sostenibilidad y de que realmente debería estar centrada la conversación. Los conceptos tienden a verse también mucho como tendencias y podemos ver, por ejemplo, palabras como innovación, ¿no? O palabras como calidad, gestión de calidad, que empiezan a volverse tendencias y que mucha gente empieza a usarlas. Término sostenibilidad empieza también en esa línea y vemos que ahora hasta en las vitrinas vemos sostenibilidad, ¿cierto? Entonces quienes estamos a este lado empieza de pronto como a hacérsenos un nudo en la barriga como Dios, o sea, empezamos a ver ese greenwashing y ese maltrato a palabras que son muy importantes. Yo creo que justamente por eso para mí en este momento tenemos que evolucionar a lo que es impacto. Más allá de sostenibilidad y que solamente nos guía un tema de sostenibilidad en términos climáticos, por ejemplo, porque también podemos hablar de sostenibilidad financiera, o sea, la sostenibilidad es una sombrilla enorme. Para mí debemos ahora ya estar evolucionando hacia realmente esa gran sombrilla de impacto donde no somos tan fragmentados. Ok, Meli, ¿qué piensas tú sobre lo que nos dice Mónica? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo quiero ser un poco más cruda con la realidad. Y para mí, ¿de qué no deberíamos estar hablando? De que la sostenibilidad es un informe anual.
De acuerdo. Yo siento que ya eso está chapado a la antigua, ya no se trata de un informe que tengo que presentar por un cumplimiento normativo o un estándar. Yo creo que eso ya se tiene que parar, ya se tiene que dejar atrás. Y ya se tiene que dejar atrás un área de sostenibilidad que solamente se activa por un cumplimiento normativo, por un inversionista o por, no sé, una necesidad de momento. Yo siento que el área de sostenibilidad, yo siento que ESG, yo siento que la palabra macro tiene que ser transversal a todas las compañías y tiene que estar presente en la toma de decisiones, tiene que ser un input en la toma de decisiones de las juntas directivas, tiene que ser como un pilar de las empresas, ¿sabes? Ya no solamente como en este momento y ya, y no se vuelve a saber en todo el año, sino tiene que ser algo que esté transversal y que se mantenga en el tiempo. Estoy súper alineada contigo porque justamente desde esa palabra impacto es como nos vamos a crecer a un tema estratégico, donde no solamente pensamos cómo escalar nuestro negocio en términos financieros, sino esa estrategia financiera y esa estrategia de vender más, que significa más ingresos, cómo va condicionada esa generación de impactos, que tú lo decías al principio, pueden ser negativos, positivos, neutros, ahí hay una lista de toda la cantidad de tipos de impactos que hay, pero si yo tomo una decisión A, tengo que saber que voy a reflejarla dentro de un proceso de impacto y desde ahí tomar las decisiones estratégicas como un solo. De hecho, eso es algo que yo promuevo mucho cuando estoy en los programas de aceleración de empresas. Las invito a crear un plan estratégico hacia la sostenibilidad, que lo que busca justamente es esa articulación entre cómo maximizo mis ingresos, pero siempre teniendo un condicionamiento de qué impacto voy a tener para maximizar justamente esa estrategia y poder saber, ok, dónde presiono o dónde cambio la forma de actuar para mejorar mi posición de generación de impacto. Las dos han llegado a un consenso y es que en este momento el tema de sostenibilidad se sigue viendo como un cumplimiento, como un informe, como algo que debo entregar, pero no pasamos a la acción. ¿Por qué creen ustedes que hablar de impacto es una decisión desde el liderazgo y no solamente desde la gestión ambiental? Es absolutamente un tema de liderazgo porque el ejemplo de hecho están en los líderes, esas cabezas de las organizaciones cuando toman la decisión de cómo liderar. De hecho, el liderazgo no es simplemente mandar ni establecer que se cumplan una serie de estrategias en el año para lograr esas metas financieras, ¿no? Sino liderar empieza desde el ser. Un buen líder tiene un proceso de autodescubrimiento, un proceso de introspección para poder después liderar a su gente, para después poder liderar a una organización. Entonces, sin duda tiene, y es un elemento que va muy de la mano desde los principios, los valores, las pasiones, las motivaciones intrínsecas y muy profundas de esa persona que está liderando un equipo y una organización. Súper de acuerdo porque lo que decíamos, ¿no? La sostenibilidad no puede ser un área alejada, por allá aislada, sino que tiene que venir desde los altos directivos, desde los gerentes, desde una toma de decisión de arriba, donde los demás colaboradores la sigan y que se genere hacia la sociedad, que se genere hacia el ambiente. Porque, pues imagínense una política en sostenibilidad que la genere por allá una persona y que nadie la conozca y que no tenga ni la visión ni la misión de la empresa. Es una política que no se va a cumplir, va a ser una política en papel que se va a quedar allá y ni idea, ni se cumplió, ni se hizo y se presenta cuando se necesite y ya. La nueva conversación entonces debe estar volcada a eso, a que impacto sea parte del gobierno corporativo. Definitivamente para mí impacto tiene que ser parte de la cultura organizacional de una empresa y esa cultura organizacional, las bases de esa misma cuando estamos hablando de empresas pequeñas o que están surgiendo, pues son los valores y los principios de sus fundadores. Cuando son empresas mucho más grandes, pues obviamente se tiene un proceso que se hereda de querer seguir soportando y validando esos principios y esos valores fundamentales, pero también viene esa estructura de ese nuevo CEO, de ese nuevo nivel de directivos, que desde ahí, desde ellos, esa cultura organizacional influye completamente hacia abajo en todos los comportamientos y en la forma de tomar decisiones que tienen todos los colaboradores de la empresa. Es que definitivamente impacto y sostenibilidad tiene que ser una decisión corporativa y directiva. Si no, no hay nada que hacer. Hablando un poco de otros temas, estamos en una época donde la inteligencia artificial y sobre todo la generación de contenido a partir de inteligencia artificial requiere una sobredemanda energética. ¿Cuál debería ser el rol de las renovables, de las empresas que le apostamos a energías renovables en ese cumplimiento de esa sobredemanda?
Esa pregunta me encanta. Además, súper importante para preguntársela. Además, poco. porque es que no es solamente energía, ¿no? Es demanda también de otros recursos, de agua, también estamos en un tema de expansión industrial, entonces, ¿cuál debería ser nuestro papel? Yo creo que más que cumplir con una demanda, hablando netamente de energía en este momento, más que cumplir con una demanda energética, tenemos que pensar más allá y tenemos que pensar en tener un discurso fuerte de eficiencia energética, porque siento que nada hacemos con construir miles y miles de soluciones de energía cuando los usuarios pues no tienen esa conciencia de eficiencia energética. Entonces esto se puede volver una bola de nieve donde vamos a necesitar cada vez más y más energía, cada vez más y más recursos, y ya no vamos a tener cómo soportar esa demanda, aunque nos inventemos miles y miles de soluciones, hablándolo también de agua, de todo el tipo de recursos. Aparte es cierto que las empresas, como nosotros de energía, tenemos que ir un poco más allá, ¿sabes? Y tenemos que pensar en todo el ciclo de vida de un proyecto. Y me gustaría abrir el debate y que esta conversación se diera más profundo en, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer cuando estas miles y miles de soluciones terminen su vida útil? ¿Qué vamos a hacer con todos estos equipos? ¿Qué vamos a hacer con todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que se convierten muchos en residuos peligrosos? ¿Qué vamos a hacer? Siento que no solamente está en pensar la etapa final, entregarle a un gestor autorizado, sino tenemos que preguntarnos si ese gestor qué va a hacer con esto. Y siento que las empresas que se sienten en este momento a planear esto, a tener esa conversación y a generar un plan de trabajo, van a ser como las abejas reinas del sector. Me gusta mucho lo que mencionas, Mel, porque tú estás haciendo una invitación a una solución colectiva, ¿no? Entonces no es solamente empresas como ustedes que están buscando cómo generar más, sino lo que hablaste también, consumidor. Hoy en día estamos en una era donde la capacidad de tomas de decisiones de los consumidores es altísima y donde tiene una relevancia sustancial en la forma en la que se hace negocios. Entonces, sí necesitamos seguir informando a esos consumidores para que actúen con responsabilidad. En el caso de la inteligencia artificial, es cuando vemos, no sé si les pasa a ustedes en cualquier cena familiar o en un almuerzo y dicen, ay, preguntémosle a ChatGPT. Total. Y, o incluso la conversación es, viste cómo ChatGPT genera una imagen sobre cualquier tema y el consumo de agua para la generación Exacto. de una imagen con inteligencia artificial es brutal. Es brutal. Entonces ahí vamos desde la necesidad de nosotros compartir mucho conocimiento hacia el consumidor de qué significa, estamos hablando de impacto, al final impacto ¿qué es? Es el resultado de una acción y una decisión que estoy tomando a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces también tenemos que llegar hasta allá. Esa invitación me encanta, Mel, porque es muy importante tener a ese consumidor responsable y consciente. Ok, inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ¿cómo la usamos de forma responsable? ¿Cómo la usamos de forma ética? ¿Cómo la usamos de una forma que realmente nos esté apalancando un progreso real, que es diferente a simplemente estar impulsando desarrollo económico? Y lo otro también que tú mencionaste y me encanta es esa visión a largo plazo. Estamos en este afán permanente, ¿no? Necesitamos alcanzar y la meta y el que llega primero. Y es lo que estamos viendo también en esta carrera de inteligencia artificial, que al final son unas pocas cabezas que simplemente cada una quiere estar primero en una carrera sin ver qué es lo que pasa en el proceso y sin ver cuáles son esas consecuencias. Esa invitación que tú haces de entendamos qué pasa a largo plazo, entendamos nuestro análisis de ciclo de vida, qué pasa con lo que estamos haciendo en esta solución, porque no es un pedacito. El impacto no se crea solamente en el momento que tengo el resultado de mi acción, sino es, tú lo mencionaste, este equipo, cuánto vive, qué pasa con los materiales que uso, de dónde vienen también, ¿no? Tal cual. Entonces necesitamos ese análisis de ciclo de vida muy completo y unos líderes con una conciencia y una responsabilidad elevada para tomar las mejores decisiones en este momento, que es lograr suplir demanda energética, además porque las proyecciones son, no alcanza nada ni la inversión que se puede hacer para lograr asumir la demanda, pero entonces ¿cuál es la realidad en la que estamos? Entonces sin duda es una invitación a tomar decisiones colectivas y de largo plazo. Pero el análisis del ciclo de vida no debe ser solamente para cumplir un requisito, debe ser de verdad una decisión a conciencia. Consciente, que te genere cambios, que te ponga a pensar en qué hacer en cada etapa, para que en serio sea un proyecto sostenible y no simplemente un proyecto que cumpla un fin contractual y chao. Y al final estamos también en la era de la información y de la data. Entonces, ¿qué es lo que nos da ese análisis de ciclo de vida? Nos da información, nos da data para poder tomar decisiones
informadas y que nos permitan alinear esas decisiones con temas de ética, con temas de conciencia, con temas de responsabilidad frente a los efectos macro que podemos crear desde una actividad productiva. Iniciando este capítulo hablábamos de algo muy importante y es que impacto también es evaluar cómo operamos en los territorios. En algún capítulo que tuvimos también con un aliado estratégico hablábamos del tema de educar al consumidor. ¿Cuál creen ustedes que es el rol que deberíamos jugarnos desde las industrias, desde los diferentes papeles para esa educación de los consumidores en cuanto a energía, en cuanto a responsabilidad de consumo energético? Yo creo que es fundamental, es absolutamente esencial ese papel y quiero hacer de pronto un comparativo con un sector como el sector financiero. El sector financiero, después de mucho tiempo y en miras también a mejorar la calidad de vida de la población, pues se entra en procesos de educación financiera y entran también nuevas oportunidades en el mercado, ¿no? Por ejemplo, las fintech terminan también apareciendo, viendo cómo lograr hacer bancarización, cómo otras personas que están en zonas apartadas empiezan a vincularse en el sector y que empieza a generar una dinámica de mercado y mejoramiento de calidad de vida importante. Creo que puede ser un símil en esa dinámica con el sector energético. ¿Cómo transmitimos de forma sencilla a los consumidores realmente de dónde viene esa energía? ¿De dónde se genera? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es ese recorrido que tiene que hacer? Y creo que irnos a esa narrativa muy sencilla, o sea, como cuando dice uno como, explícamelo con plastilina. Entonces, cuando trabajo con emprendedores que también les digo, cuéntenle qué hace su empresa a su abuela o a su tía que no tienen ni idea, que uno lo que busca es que una persona con cero conocimiento entienda. Creo que ese es el gran reto y la gran oportunidad es que hoy se tienen los canales. Se tienen los canales para llegar a miles de personas a través de una cámara, a través de una red social, a través de espacios como los que tenemos hoy y debemos llegarle desde el más chiquito hasta el más grande de una forma muy clara, porque también en Colombia muchos decimos como, no, estamos tranquilos porque tenemos una generación de energía limpia. ¿Qué significa eso? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué implicaciones? ¿O simplemente decimos es limpia y ya? ¿O solamente vamos nos a gastar y vamos a gastar? Que lo que tenemos es energía. ¿Y cómo se conecta eso? Que también lo mencionaste, Steffi, en temas de no solamente energía, pero también es agua, y más en un país como Colombia, que tiene una fuente de generación de energía desde el recurso hídrico. Entonces, la educación es vital para la correcta toma de decisiones de consumidores y de líderes de todas las industrias, porque todos necesitamos de energía. Total. Yo creo que solo faltaría por decir que las empresas tenemos una gran oportunidad, y sobre todo las empresas que estamos en el sector de construcción, y es que estamos en territorio, ¿sabes? Entonces podemos llegar desde la cercanía a educar con palabras, con lenguajes cercanos a las familias, a las comunidades, y siento que es la oportunidad perfecta para enseñarles lo que tú decías con lenguajes sencillos, y es la oportunidad perfecta para que nos entiendan. Entonces hay que aprovechar eso, que estamos en territorio y que tenemos esa cercanía con los usuarios, con las familias, para darles a entender lo que hablábamos, eficiencia energética. Y apropiación, o sea, nada más poderoso que cuando se está en lo local es lograr esa apropiación. Creo que ahí es donde cambia todas las dinámicas, esa cercanía y lograr ese involucramiento de la comunidad y en entender de dónde viene, porque a veces vemos como cuando empezamos con la restricción de agua ya va a ser 2 años en Bogotá, cuando hablaban de la restricción de agua en los tanques de los edificios y la gente decía, no, es que estamos usando el agua al tanque. Yo decía, bueno, entonces el agua viene del tanque y la leche viene del supermercado, ¿no? Sí, como que estamos omitiendo de dónde viene, cuál es el real origen de ese recurso, y pues ahí hay una oportunidad muy linda de comunicar, de apropiación territorial, de fortalecimiento de comunidades, de acceso a una cantidad de cosas que trae consigo la energía, la cantidad de bienestar y de mejoramiento de calidad de vida, y sin duda un llamado importante a los consumidores desde la casa, desde ese uso en el celular de inteligencia artificial, y también a los líderes de todas las empresas, porque todas las empresas necesitan energía, así que desde esa toma, no sé cuántos líderes hoy en día miren el recibo de energía y digan, mi energía que consumo, ¿de dónde viene? No creo que muchos se hagan esa pregunta. No nos tomamos el tiempo de pensar. Sería muy interesante empezar a hacer ese cuestionamiento y que sea algo que, ¿de dónde vienen los recursos que nosotros usamos para generar nuestra actividad productiva? Hablemos un poquito sobre ESG. ¿Qué pasa con ESG? ¿Se nos quedó corto en la conversación? ¿Hacia dónde debería migrar el tema de ESG?
Yo siento que ESG es un universo y es una sombrilla muy grande y la podemos ampliar tanto como nosotros queramos y tanto como la visión empresarial lo quiera dar. ¿Sí? Ahí cabe todo para mí. En ese momento yo creo que sigue siendo muy pertinente y que sigue siendo necesario porque esa presión regulatoria, esa presión del informe, esa presión de tengo que empezar a medir, ha llevado a industrias a empezar un proceso de autodescubrimiento, de autoevaluación, de autodiagnóstico que ha llevado a mejorar tomas de decisiones. ¿Cuánto tiempo más vaya a seguir siendo pertinente? No sé, pero la idea es que ejecute su acción, que es empezar a forzar, a hacer medición y a generar conciencia y toma de decisiones estratégicas, y ojalá en un momento no muy lejano ya simplemente sea tomas de decisiones con conciencia y responsabilidad. Bueno, y tú tienes una perspectiva un poco más amplia, Meli pues tiene en este momento la perspectiva de lo que hace nuestra empresa, pero quisiera conocer a ustedes qué las frustra en este momento de la industria y qué las llena de esperanza. Wow, me frustra la velocidad, porque sin duda estamos en un momento de agilidad en todo, pero realmente algo que creo que llevamos ya mucho tiempo yendo es la transición energética. Y yo creo que ya no deberíamos estar hablando de transición energética, sino que ya, esta es la nueva Debería forma. pasar. Esto ya hicimos transición, ya estamos donde toca estar. Eso me frustra y me frustra mucho que en un país como Colombia, con unas condiciones impresionantes, no estemos mucho más avanzados en diferentes formas de generación de energía limpia. Meli, ¿a ti qué te llena de esperanza entonces? Pero yo quisiera tocar otro tema, ¿sabes? O sea, ESG es muy amplio y esta pregunta me da la oportunidad perfecta para decir que a mí personalmente me frustra el porcentaje de representatividad que tenemos las mujeres en el sector, ¿sabes? Siento que todavía somos muy pocas mujeres en el sector y siento que las mujeres podemos liderar magnífico. Entonces, eso me frustra del sector, pero me da esperanza de que ya la conversación se está dando, de que ya estamos abriéndonos camino y que ya hay espacios como esto para hablar del tema. Y que ya existen espacios liderados por mujeres en el sector energético y que existen iniciativas de entrenamiento y formación de mujeres en localidades. Eso sí, de acuerdo, nos llena de esperanza. Todavía estamos bajo, pero la esperanza es que ya se están dando los espacios. En la conversación ha quedado claro que todavía hay algunos líderes que no ven el impacto como algo real, sino simplemente como un checkbox. ¿Cuál sería ese consejo o esa alerta que ustedes le darían a esos líderes? Esa alerta es que el mundo está cambiando muy rápido y la responsabilidad de las empresas no es solamente generar ganancias económicas. La responsabilidad de las empresas está en ser jalonadores de progreso. Y el progreso no se mide solamente en cifras financieras, sino se mide también en valor social, valor humano y valor climático. Entonces no se queden atrás, puede ser hasta, los invito así sea desde el ego. Sean los primeros en tener una visión renovada de su liderazgo y de sus negocios, donde crean progreso de verdad, donde las personas y el planeta están en el centro. Yo diría y los alertaría con, si no se quieren quedar relegados en un sector donde cada vez las empresas se están motivando más con cifras de impacto y generación de impacto, únanse, que esto lo que hace es más atractiva a las empresas, esto lo que hace es generar cambios positivos para las comunidades y para el ambiente y eso, si no se quieren quedar atrás, vengan para este lado. Bueno, para cerrar, van a completar una frase. Una empresa con impacto es aquella que, lo primero que se les venga a la cabeza. Personas y planeta en el centro. Una empresa con impacto es aquella que no mide su éxito en rendimientos financieros solamente, sino también en cifras de impacto ambiental, social, de gobernanza, de todo. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuevo, por tener esta conversación que no es tan fácil que se dé. Esto es una invitación a los líderes que nos escuchan a repensar sus formas de liderazgo, a pensar un poco más en impacto que en sostenibilidad. Y a todos los que nos siguen, nos vemos en otro capítulo de Calidad Sin Filtros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Steffi. Gracias, Mel. Me encanta haber estado acá con ustedes.